Queridas compañeras y queridos compañeros, un placer enorme, realmente poder estar con ustedes en la tarde de hoy, con los compañeros de Maldonado y con los compañeros de 33. No saben, seguramente no saben, la añoranza que siento de aquellos encuentros que tuviéramos personalmente cuando visitábamos esos dos preciosos departamentos del Uruguay. Aquellos encuentros, las conversaciones, las caravanas, la recorrida por los distintos barrios de ambas ciudades, el ir a pueblos del interior, encontrarnos con la riqueza de la gente. Pero bueno, la realidad es la realidad y en este caso esta pandemia que afecta a todo el mundo y por supuesto termina afectando también a nuestro Uruguay, ha impuesto determinados límites, sobre todo en el manejo sanitario de la pandemia, con la que nuestro Frente Amplio ha coincidido en lo que se refiere a ese manejo, porque el virus este que ha venido, el COVID-19, trae una serie de particularidades que ha llenado al mundo de incertidumbres, no solo en lo sanitario, sino en lo económico, en lo laboral, en lo social, en lo cultural, en el turismo, en todo lo que ustedes quieran, porque es una novedad, es un virus nuevo, no sabemos aún bien desde el punto de vista científico cuál es su comportamiento y lo que hay que evitar es el contagio, cortar la cadena de contagio. Y para eso hay 4 medidas que todos ustedes conocen, que se están llevando adelante. Pero paralelo al tratamiento sanitario de este problema está el tratamiento económico. Y por sobre los dos, la concesión humana de la problemática que estamos viviendo. Hay mucha gente que está pasando muy, pero muy mal, y entonces reclamamos del gobierno uruguayo que se tomen medidas más profundas para proteger a quienes más lo necesitan. ¿Cuántas ollas populares están abiertas porque la gente no tiene dónde comer muchas veces y recurre a las ollas populares? Hay otras que ya cerraron porque se nutrían esas ollas de donaciones de empresas, de particulares, de privados, que han ido de poco a poco mermando y ha obligado a que se cerraran estas ollas. Y otra cantidad importante de gente que se ha quedado sin sus ingresos cotidianos, diarios. Entonces, el Frente ha propuesto utilizar medidas económicas contracíclicas, es decir, que cuando hay más problemas económicos, volcar más dinero para atender las necesidades más urgentes que tiene la población, no ahorrar dinero ahora, en este momento, sino invertir dinero para contemplar las necesidades de la población más vulnerable, que se pague un salario mínimo nacional a aquellos trabajadores no registrados en el BPS, trabajo y seguridad social, y que de esta manera estemos ayudando a salir de esta crisis de la pandemia. Pero bueno, esto lo hemos hablado con el gobierno, se han planteado propuestas muy serias por parte del Frente Amplio, pero no hemos tenido respuesta al respecto. Hay un silencio, un encallamiento y no nos han respondido sobre los planteos que hemos hecho. Pero dentro de las medidas que hay que tomar, y sobre todo cuidarse en los departamentos fronterizos o próximos a la frontera con Brasil o de la Argentina o al área metropolitana de Montevideo, vean que todavía los departamentos que han quedado libres de tener infectación por coronavirus son los centrales, los que están lejos de los dos límites y un poco alejados del área metropolitana de Montevideo. Lo demás del país está complicado. Y una de las medidas es, además del alejamiento personal, del alejamiento social, del lavado de las manos, es usar tapabocas.
Pero vamos a repetir algo que venimos diciendo en cada una de nuestras salidas los días miércoles. Que el tapaboca no nos permita hablar con la gente. Que nos deje hablar con la gente. Porque usemos tapaboca no quiere decir que no podamos hablarle a la gente y llevarle el mensaje frente amplista. En lo que respecta a la política nacional, pero también en lo que respecta en este tiempo a la política electoral por los gobiernos departamentales. El Frente es una fuerza política de acción permanente en todo tiempo, así lo viene haciendo desde sus inicios hace casi 50 años, pero también es una fuerza política de proyección electoral. Queremos estar nuevamente en el gobierno nacional, queremos mantener las intendencias municipales que tenemos en todo el país y ganar nuevas, porque queremos aplicar desde esos gobiernos nuestro proyecto político, que es el mejor proyecto político que tiene el país para que su gente viva mejor, para que la grande mayoría viva mejor. Y no cabe duda. Y además no hay otra alternativa a este gobierno, que es un gobierno de derecha, es un gobierno con concepciones neoliberales. Y en esa situación entonces, yo quisiera referirme, compañeras y compañeros, a exhortar en primer lugar a los compañeros militantes, usar todos los medios que tengamos a nuestra disposición, el personal, el hablar con la gente en distintos lugares, pero también tejer una red nacional informática, tecnológica, frente amplista, que nos permite intercambiar en todo el territorio uruguayo información para que la podamos capitalizar y poder llevar al resto de la población. ¿Por qué proponemos esto? Porque queremos superar el ninguneo mediático al que nos someten. Acá se está escuchando una sola campana desde hace muchos años en los grandes medios de comunicación. Y tenemos que superar esa instancia. Tenemos que superar la instancia de poder demostrar el doble discurso que a veces utilizan integrantes del gobierno nacional. Por ejemplo, ya lo he dicho, cuando salen a vender bonos del país al exterior y para el exterior pintan a un Uruguay estupendo, producto de los gobiernos del Frente Amplio. Pero acá adentro empiezan a hablar del déficit fiscal, del derroche de dinero, etcétera, etcétera. Tenemos que desenmascarar ese doble discursos. Y es por ello entonces, compañeras y queridos compañeros, que quiero hablar de dos realidades políticas de plena actualidad. Una de ellas es el tiempo de preparación del presupuesto quinquenal, que deberá ser presentado hasta fines de agosto, a más tardar, ante el Poder Legislativo. Y en segundo lugar, quiero hablar de las elecciones departamentales porque tienen una importancia fundamental. Porque son tan importantes, yo diría casi como las elecciones nacionales. Son gobiernos de proximidad con la gente. Son gobiernos de cercanía. Y entonces comenzaremos con el análisis de lo que puede venir por el presupuesto quinquenal. ¿Qué nos preocupa? Eso que puede venir. Nos preocupa y nos preocupa mucho. Y voy a argumentar por qué esa preocupación. El presupuesto quinquenal, como ustedes saben muy bien, es una herramienta política fundamental para el gobierno nacional, herramienta que lo define. ¿Por qué? Y lo define porque muestra su ideología política en el fondo del presupuesto. Y además desnuda sus prioridades, que no es nada menor saber cuáles son las prioridades del gobierno actual. Y entonces va a tener este gobierno, como los anteriores, hasta el 31 de agosto de este año, según la Constitución de la República, para presentar ese presupuesto quinquenal,
el proyecto. Ahora bien, poco sabemos realmente, poco sabemos de cómo se está elaborando tan importante y crucial acción política que nos afecta a todos los uruguayos, no solo a quienes respaldaron este gobierno, sino también a todos los que no lo respaldamos y que somos también partícipes del futuro de nuestro país. Y parecería que esa elaboración que se está haciendo está enclaustrada y protegida de no aparecer por ahora en su totalidad, faltando pocos días para ser presentada en el Parlamento Nacional, no se conoce por parte de la opinión pública. Prácticamente los grandes medios de comunicación no hablan para nada o muy poco, o algo muy sesgado de lo que se está preparando en el presupuesto quinquenal. Y acá quiero marcar una diferencia me parece muy clara. Cuando nosotros en el último gobierno, también en los dos anteriores del Frente, preparamos el plan quinquenal de nuestros gobiernos respectivos, por ejemplo, en este último periodo que acaba de pasar, cité como presidente de la República a un Consejo de Ministros un sábado y un domingo para trabajar todo el día en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, y cuando terminamos esa doble jornada, hubo una conferencia de prensa. La prensa estaba permanentemente ahí buscando información. Si de la sala de reuniones salía algún ministro o ministra por cualquier circunstancia y alguien de la prensa estaba cerca, lo encaraba inmediatamente y quería obtener información. Y la dimos. Esos 2 días planteamos las bases fundamentales de nuestro plan quinquenal. Y luego lo seguimos discutiendo todos los lunes, sin falta, todos los lunes posteriores, en el Consejo de Ministros regular. Y al terminar el Consejo de Ministros regular, los ministros salían a informar de lo que habíamos actuado. Ahora, qué diferencia, ¿no? Es una diferencia enorme de lo que con transparencia, con claridad, nosotros informábamos y qué es lo que tenemos en este momento. Esto que nos estamos planteando en este momento, compañeras y compañeros, nos preocupa y realmente nos preocupa mucho, realmente nos preocupa mucho. Porque se está construyendo nación, se está desde el presente modelando y construyendo el futuro. Y mucho de este presente y del futuro de los uruguayos se juega en estos años de gobierno nacional y de este presupuesto. Pero además, y quiero marcar esto, algunas señales que surgen vinculadas a este proyecto de presupuesto quinquenal de antecedentes que provienen del anterior gobierno del Partido Nacional de la década del 90 del siglo pasado y del herrerismo que presidió, y fue el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, el presidente de la República, presidió en aquellos años el gobierno nacional. Aquel gobierno de 1990 presidido por el doctor Lacalle Herrera, que era del Partido Nacional y del grupo más fuerte, políticamente hablando, dentro del Partido Nacional, tiene las mismas banderas, las mismas ideologías que tenía aquel gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque quiero comparar al gobierno actual con aquel gobierno
de 1990 para tratar de desentrañar algunos contenidos profundos que tenga este nuevo presupuesto quinquenal. Entonces, para comparar estos dos gobiernos a los que hacía referencia, comencemos analizando la identidad política e ideológica de uno, el de 1990, y el del otro, el actual. Y digamos, y me voy a basar en publicaciones de la época de aquel primer gobierno, publicaciones de 1990. En aquel momento, Búsqueda, el semanario Búsqueda, en su edición del 31 de julio de 1986, en su página 12, les pido por favor que presten atención, compañeras y compañeros, porque creo que no hay desperdicio y tenemos que tener esto muy presente y capitalizar. Búsqueda transcribe partes del discurso del doctor Lacalle Herrera al clausurar el tercer congreso del Consejo Nacional Herrerista. Y ahí reivindicó claramente, y tengamos esto en cuenta, reivindicó el perfil propio de ese sector del Partido Nacional y abogó por una, entre comillas, verdadera modernización del país. Suena algo parecido de lo que se dijo por parte de este gobierno en la campaña electoral, modernizar el país. Ahí habló ante 635 delegados de todos los departamentos del país. ¿Y qué propuso en esa locución el doctor Lacalle Herrera? Propuso enviar al Poder Legislativo un proyecto de ley por el cual se anulará el monopolio del Estado en materia de seguros. Y hablábamos o mostrábamos lo que publicaba Búsqueda en 1986 referido a un congreso del herrerismo y a su ideología. Y hablamos, por ejemplo, del tema de las empresas públicas, pero también el doctor Lacalle Herrera en aquel momento rechazó los intentos de etiquetar, dijo él, ideológicamente al Consejo Nacional Herrerista, empero sostuvo y abogó por un, y así lo llamó, nacionalismo humanista. Aquí también se veía, leyendo entre líneas, que no se quiere entender o aceptar que hay una derecha y hay una izquierda. Y por ahí salen a decir, ¿qué diferencia hay entre la derecha y la izquierda? Y hay muchas. Claro, la derecha no quiere que se le etiquete como derecha. Luego en su mismo discurso, un excelente orador, el doctor Lacalle Herrera, planteó que por tener servicios estatales deficitarios, inexistentes o ineficaces, y ahí no hizo una separación entre servicios para atender aspectos materiales o servicios para atender aspectos humanitarios, se hace, dijo el doctor Lacalle, entre comillas, pagar a la población con mala educación o mala salud. Y estaba hablando, lo leemos entre líneas, de la educación pública y de la salud pública. Dijo, además, que ese nacionalismo humanitario concibe, y esto es clave, compañeras y compañeros, al sector privado el carácter de, entre comillas, leo, gran protagonista del desarrollo del país, el sector privado. Se olvidó del Estado. Y entre comillas, vuelvo a leer,
Es mentira, dijo, pensar que la reactivación puede provenir de otras fuentes que no sea la de la reactivación de la actividad económica privada, que es el gran protagonista del desarrollo y el progreso del país. Claro, ¿no? Ideológicamente es claro. Todo lo que pueda llevarse a políticas públicas tendrá que venir de la actividad privada, que crezca, y cuando crezca mucho la torta, caerá y derramará y se llevará alguna cosa para las políticas sociales. Y eso fracasó. Pero además, y esto creo que también lo tenemos que tener muy presente en este momento, habló de la justicia, del Poder Judicial. Y dijo, textual, está en búsqueda, publicado, yo ya di el número. Leo, la modernización del país debe empezar por la formación de un movimiento de opinión que, escuchen bien, un movimiento de opinión que destruya una organización de justicia que es un remedio y que no garantiza los derechos ni los bienes de ninguna persona de la República. ¿Cómo les suena esto? ¿A novedad? Se refería en ese momento al anterior Código del Proceso Penal. Y además, en esa alocución, presentó 4 proyectos de ley al Parlamento, que iba a presentar esos proyectos. Uno, ya lo mencioné, de monopolización de seguros. 2, crear un fondo para atención de enfermos fuera del país. Descontarle el sueldo de los trabajadores, a algunos empresarios, etcétera. Formar un fondo para que aquellas personas con enfermedades difíciles, raras, etcétera, pudieran ir al exterior a atenderse. Qué diferente del frente, ¿eh? Que hicimos una reforma del sistema de salud para que todos los uruguayos tuvieran la mejor atención de salud aquí en el territorio nacional. Iba a presentar un proyecto de regulación de los precios de los combustibles. Y además propuso la venta de 168.000 hectáreas del Estado, de distintas instituciones del Estado, en lugar de ir a colonización para que hubiera disponibilidad de tierras para los colonos, no, venderle estas tierras a privados. Si esto se sostenía por parte del doctor Lacalle Herrera como principios del herrerismo, él lo dijo en 1986, se repitió también en 1989, según se publica entonces en búsqueda de jueves 29 de junio de ese año en la página 10, en un acto en el Palacio Peñarol el domingo 25 de junio del 89, en plena campaña electoral de aquel momento. Y ahí hablaron de, yo no estoy inventando nada, estoy leyendo lo que Búsqueda publicó. Mañana se van a enojar conmigo. Se tendrán que enojar con Búsqueda, que publicó todo esto. Pero es lo que está publicado. Y habló de la educación. ¿Qué dijo de la educación? Abogó por el control político, sin desmedro de la idoneidad técnica, mediante la participación del Senado en la designación de todos los jerarcas. Además, habló de los sindicatos. Dijo textual, leo, deberán tomar sus decisiones mediante el voto secreto y obligatorio. Habló además del ajuste fiscal y dijo, para terminar con la evasión hay que aliviar al país del Estado. Hasta aquí algunos de los antecedentes a tener en cuenta para ver lo que contendrá
posiblemente, contenido político, el presupuesto quinquenal, admitiendo la comparación válida, creo yo, entre ambos gobiernos herreristas. Es el Partido Nacional, es el herrerismo, es el lacayismo, podrá tener alguna modernización, como ya lo planteaba el doctor Lacalle Herrera en aquella época, pero es el, como dice el refrán, el mismo perro con diferente collar. Ahí hay una ideología de fondo que seguramente me va a marcar, creo no equivocarme, si me equivoco pediré la disculpa del caso, la ideología de fondo del próximo presupuesto quinquenal. Pero además de estas identidades que están expuestas, hay señales similares entre ambos gobiernos, el de aquel del 90 y señales que está dando el gobierno actual. Por ejemplo, en la educación, aquel gobierno y este hablaron de la universidad con conceptos muy similares. Por ejemplo, en el año 89, 90, después que había sido electo el doctor Lacalle, los conceptos del director de la UPP de aquel momento, referidos al hospital de clínicas, son absolutamente similares a la del actual director del OPP. Dijo en aquel momento quien presidía la OPP del Partido Nacional que el hospital de clínicas tenía buen funcionamiento y tenía buenos recursos. Y el hospital de clínicas estaba temblequeando para no cerrar. También hablaron en aquel momento y ahora del recorte de gastos. ¿Les suena, compañeras y compañeros? Recorte de gastos. Lo habló aquel gobierno y lo habla este porque son similares. Quiero remarcar esto, porque por sus frutos los conoceréis. Y ya sabemos cuáles fueron los frutos de aquel gobierno. En recorte de gasto, alegando que, y voy a leer parte de editorial del diario El País, de fecha 29 de noviembre de 1990. Textual. Hace una comparación esta editorial entre cómo le iba al gobierno de Montevideo, del Frente Amplio, que le iba bien en la opinión pública, y cómo le estaba empezando a ir al gobierno, o se veía que le podía ir al gobierno del Partido Nacional. Y dice El País, no yo, lo dice El País. Textual, leo. El gobierno nacional, en cambio, ha debido encarar su gestión en medio de grandes dificultades, como si el gobierno de Montevideo no la hubiera tenido. Grandes dificultades, de retos tan complejos como variados y apremiantes, agravados con la comprometida situación económica y financiera, estoy hablando del año 1990, con la que se halló al asumir. ¿No suena conocido esto? Con inesperadas contingencias internacionales que la han complicado y todavía con una conflictividad sindical que desde el primer día no le dio tregua. Y además, cierro los paréntesis, las comillas, perdón, y en el diario La Mañana, de fecha poquito después de esta, 27 de noviembre de 1990, el doctor Aguirre, vicepresidente de la República, decía, entre comillas, leo lo que publicaba El Día. Si el gobierno abriera el grifo, entonces el déficit en lugar del 6,5% del Producto Bruto Interno de aquella época, lo que le daban, según ellos, alcanzaría al 10 o al 12% y la inflación sería mucho más que inflación. Dicho en 1990. ¿No son similares? ¿Las señales no son similares? Entonces,
El gobierno de aquella época ya comenzaba a abrir el paraguas con excusas y previendo lo que vendría y finalmente ocurrió 4 años más tarde. Hay un tango muy querido que dice, la historia vuelve a repetirse. La historia se repetirá, tendremos que transitar ese mismo camino. Y es por todo ello, entonces, que estamos preocupados y llamamos a estar alertas. Hay que estar alertas sobre lo que nos traiga el próximo presupuesto quinquenal. Nuestros compañeros legisladores, legisladoras, sin duda ya lo están y están trabajando y lo están haciendo muy bien. La dirección de nuestro Frente Amplio en lo central y en los departamentales están trabajando y lo están trabajando muy bien. Pero tenemos también que trabajar a nivel de nuestra militancia de base, darles elementos informativos para que lleven el mensaje a la población, porque queremos hacer, como nos propusimos, como se propuso el Frente Amplio, una oposición seria, una oposición responsable, apoyar todo aquello que beneficie a las grandes mayorías nacionales, cuidar mucho las conquistas tan justas que ha obtenido y ha logrado el pueblo uruguayo, informar a la población y a la militancia y acumular con organismos no gubernamentales, con organismos sindicales, empresariales, con pequeñas y medianas empresas, empresas familiares, con profesionales, con estudiantes, acumular conocimiento para ver cómo se desarrolla el futuro y poder trabajar en lograr un presupuesto quinquenal que contemple realmente las necesidades y sobre todo los derechos de la población. Hasta aquí los aspectos generales. Y quiero hablar ahora sobre el tema de las elecciones departamentales. La importancia, ya las hablaban los compañeros, tienen una enorme importancia. En los dos niveles de gobierno, tanto en las intendencias como en los municipios. Por la proximidad con la gente, lo digo porque yo fui intendente, porque hay que desarrollar gobiernos de cercanía y el Frente Amplio sabe muy bien cómo hacerlo porque ya lo ha hecho. Pero en segundo lugar, quiero plantear solicitudes muy claras, reivindicaciones muy precisas al gobierno nacional, en particular a la OPP. No voy a hablar del acuerdo que hicieron la OPP con el Congreso de Intendentes, pero sí voy a pedir a la OPP que no se discriminen a los gobiernos locales por su identidad política partidaria. Y el Frente Amplio tiene la autoridad para pedir y exigir que así sea. Porque los gobiernos del Frente Amplio jamás discriminaron a un gobierno departamental porque no fuera de su propio color político. Al contrario, se cumplió con todos los gobiernos departamentales como lo establece la Constitución de la República, la ley y los acuerdos logrados entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Pero además que se cumpla en tiempo y forma con la asistencia económica a los gobiernos locales, como lo hizo el Frente, nada más ni nada menos que como lo hizo el Frente. Y quiero referirme entonces en esta campaña hacia las elecciones de los gobiernos departamentales a la otra campana, a esa campana que no se escucha porque en los medios de comunicación nos ningunean, nos ignoran, nos tergiversan a veces, sacan el tema que ellos quieren que pueda ser conflictivo para que nos respondan con agresiones por lo que dijimos, cuando nosotros no agredimos a nadie personalmente, discutimos ideas y acciones políticas. Y quiero entonces utilizar esta oportunidad para hablar de la otra campana, la nuestra, la que no trasciende en los grandes medios de comunicación.
Y dijimos que por cada ataque en un tema íbamos a responder con 3 o 4 acciones positivas de nuestra fuerza política. En este caso me voy a referir a acciones departamentales en Maldonado y en 33. Maldonado. Se construyó la primera parte de la avenida Iguá de la ciudad de Maldonado, con aporte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del FA, donde se destinaron por parte de la OPP más de 140 millones de pesos. Esto va desde el anillo perimetral hasta la rotonda de la calle 15, el tramo 1. Además, se desarrolló la primera etapa de Centralidad Maldonado Este, con infraestructuras culturales, infraestructuras deportivas y de servicios a los barrios de la ciudad de Maldonado en la parte este. Se hizo el saneamiento de La Capuera, del barrio La Capuera, ruta interbalnearia en el municipio de Piriápolis. Los beneficiarios directos fueron 1.696 personas y los indirectos 2.629. Acá se actuó para proteger a la fuente principal de agua potable de la ciudad de Maldonado. La construcción de la piscina cerrada en Piriápolis. Superficie total 2.050 metros cuadrados, de los cuales 1.565 metros cuadrados son de áreas cubiertas. Monto total de la obra esta que acabo de mencionar, la piscina cerrada, 52.643.882 pesos. De esos 52 millones, la OPP puso 47 millones. Y el gobierno del departamento de Maldonado no era del Frente Amplio, era del Partido Nacional. Y un resumen muy rápido para no aburrir, pero los aportes de OPP a la OPP del FA, de frente a la Intendencia. Aproximadamente en obras más mantenimiento de caminería, 140 millones de pesos. Obras importantes que ya mencionamos, aproximadamente 253 millones de pesos. En total, casi 400 millones de pesos, es decir, unos quizás más de 10 millones de dólares de aporte de la OPP del FA al gobierno departamental de Maldonado. No discriminamos, por eso exigimos y pedimos que no vaya a haber discriminación en este próximo periodo. Y en 33 obras en el departamento de 33. Consolidación del barrio Villa Sara. Está la salida de la ciudad de 33, es la puerta de entrada a 33 por la ruta 8. El monto que aportó la OPP del FA para esa consolidación, obra de infraestructura, caminería y calles internas, cunetas, etcétera, 97.814.875 pesos. Para el mejoramiento en 33, para el mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara, en el centro de la ciudad y en el barrio de La Cuchilla, se financiaron las obras por un monto de 57.572.957 pesos. Beneficiarios 4.000 personas. Se hicieron además obras en 33 para asegurar la accesibilidad a la ciudad capital de 33, como dije lo de Villa Sara. La Intendencia de 33, que no era del Frente Amplio, que era del Partido Nacional, no incluyó este proyecto al que acabo de hacer referencia dentro de su programa. Y entonces, como entendíamos que era muy importante mejorar el acceso a la ciudad de 33, tomamos la obra a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del FA, que la encaró en 2 etapas. La primera de ellas,
Ruta 8 hasta Cementera del Plata, 23 kilómetros, financiamiento propio del OPP por 100 millones de obras, 100 millones de pesos, obras en ejecución. Y hay un segundo tramo de 49 kilómetros, proyecto presentado al FOSEM que por el momento no está decidido. De los proyectos financiados por la OPP del Frente en el departamento de 33, para mantenimiento, caminería, electrificación rural, 234 millones aproximadamente de pesos, y para obras, 235 millones de pesos. Para proyectos ejecutados entre la OPP y los municipios, porque también trabajamos con los municipios, que son tremendamente importantes y a los que hay que darle respaldo económico, se volcaron 6.844.825 pesos. Para electrificación rural, 11 millones, casi 12 millones de pesos de la APP. Total aproximado que volcó PP para la Intendencia de 33, para el departamento, 490 millones de pesos, es decir, 12 millones de dólares. Y no era un gobierno del Frente Amplio local, era un gobierno del Partido Nacional. Por eso tenemos las credenciales para decir que no haya discriminaciones y que los dineros que les corresponden a los gobiernos locales vayan. Y para culminar esto, quiero decirle a los vecinos de Maldonado y a las vecinas de Maldonado, a los vecinos de 33 y a las vecinas y a las vecinas que no solo tienen la posibilidad de votar ahora el 27 de septiembre al mejor proyecto político a nivel nacional, pero ahora a los niveles departamentales. No solo eso, el mejor, el más humano, el más próximo a la gente, el que le va a dar respuesta para obtener por parte de la población departamental la obtención de sus justos derechos, ofrecer los mejores candidatos en Maldonado y en Tinteltés para las intendencias y para los municipios. Compañeras y compañeros que conocen, no son inventados, conocen a los departamentos, conocen a su gente, sus vivencias, sus anhelos, sus sueños, que sabrán estar cerca de cada uno de los habitantes. En Maldonado, con Susana Hernández, con Óscar de los Santos, con Gerardo Viñales. Miren qué oferta, estupenda, estupenda. El Maldonado tiene que volver a ser un gobierno departamental de nuestro Frente Amplio y lograr municipios de ese departamento. Y en 33 tenemos también excelentísimos compañeros que han trabajado enormemente para lograr volcar toda su experiencia para, en gobiernos de cercanía, contemplar junto con la gente, al lado de la gente, no para hacerle la vida a la gente, sino para acompañarla durante el tiempo y para abrir caminos de participación popular. Los candidatos a la Intendencia de 33, el doctor Mario Mota, más que conocido y más que conocedor de la realidad de 33, y el compañero edil Fernando Techera, que también conoce en profundidad 33, sus pueblos, sus parajes, el querido Olimar. Por eso desde aquí, modestamente, pero con todo el afecto, con todo el cariño, hago un llamado a la militancia. Desarrollar todos los medios y posibilidades que tengamos a nuestro alcance, tanto en la comunicación oral como en la comunicación tecnológica en todo el territorio nacional, para llevar el mensaje de nuestro Frente Amplio, que es la fuerza política única opositora alternativa a estos gobiernos y que tiene el mejor proyecto político del Uruguay para que su gente, sobre todo las grandes mayorías nacionales y los
necesitados vivan cada vez con más dignidad, vivan mejor en un país solidario y fraterno. Bueno, hasta aquí llego, compañeras y compañeros. Si me extendí mucho, pido disculpas, pero bueno, estoy a vuestras gratas órdenes. Muchas gracias. Gracias, Tabaré. Hoy hicimos un avance con los compañeros candidatos desde Maldonado cuando tú estabas con las dificultades técnicas, abusando de la amabilidad, por supuesto, de los compañeros 33. Voy a dejar para que te salude, en este caso, Gerardo y Susana, que están. Oscar tuvo que salir un momentito, pero rápidamente te damos el saludo desde Maldonado de nuestros candidatos. En principio, primera instancia, Gerardo Viñales. Tabaré, todo un honor poder compartir esta charla contigo. Simplemente porque ya hablamos, simplemente decirte que te quedes tranquilo, que el legado que tú has dejado lo vamos a saber defender, la bandera que ustedes levantaron, no la vamos a dejar caer. Simplemente decirte que estamos más unidos que nunca, que vamos a dar la batalla y que estamos a la talla de lo que eso corresponde. Así que un abrazo fraterno, con mucha libertad e igualdad para todos. Estamos aquí en Maldonado. Un abrazo grande, Tabaré. Bueno, un placer esta charla, este aprendizaje. Acá Maldonado, muy unido, esta mesa con la presidencia actual, con el diputado Antonini, los tres candidatos, estamos saliendo en una absoluta unidad. Mañana votamos nuestro programa común y estamos saliendo sabiendo que acá en Maldonado lo que estamos haciendo es poniendo 2 modelos de departamento y sabemos qué departamento queremos. Sabemos el compromiso que tenemos y estamos saliendo a la calle justamente con el fuerte convencimiento de la gran responsabilidad que tenemos. Y en ese sentido es que vamos a trabajar codo a codo y nos vamos a estar viendo militando. Muchas gracias, Tabaré. Es un placer tenerte y sin duda nosotros estamos militando sabiendo y valorando cuál fue nuestro origen del Frente Amplio, cómo nacimos y para qué nacimos, y sobre todo vamos a tratar de estar a la altura de quienes nos anteceden para seguir avanzando. Esta batalla no termina, va a ser para siempre, y en Maldonado viene mucha renovación también, así que tranquilidad. Gracias a los compañeros de 33 por la paciencia. José, te cedo la palabra. Adelante los compañeros de 33. Perdón que estábamos en silencio. Le voy a dar la palabra a José Luis Acosta en primer lugar, uno de los tres candidatos. Primero José Luis, después viene Mario Mota y después Fernando Techera. En ese orden son los que van a hablar. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros de Maldonado, a Tabaré. Un gusto, un placer compartir estos minutos de charla, de intercambio. El mayor desafío que tenemos como fuerza política constructora en este momento tan especial que estamos viviendo, es seguir construyendo igualdad. Creo que Tabaré lo dijo, lo deslizó varias veces en su intervención. Construir igualdad en momentos de regresión, en momentos de crisis por pandemia, crisis económica, que se está tornando crisis social, ¿no? Y hemos retomado nuevamente el camino de la militancia política en este contexto y estamos detectando en los barrios que estamos caminando que el Estado, ese Estado que narraba muy bien Tabaré, ese Estado que se está alejando de los más vulnerables, ese Estado que se está retirando, que está terminando con políticas que la gente, por suerte, las tenía naturalizadas,
con los gobiernos del Frente Amplio, creemos que las intendencias departamentales tendrán que asumir un rol fundamental, y asumir roles a las cuales hasta ahora no estaban acostumbradas o no tan acostumbradas. Tabaré hablaba de todo lo que hemos construido con igualdad, ¿sí?, de oportunidades y sobre todo con equidad. Sin favoritismos. Lamentablemente asistimos a una campaña política en estos lugares donde la demagogia abunda, las propuestas fáciles abundan, y yo traje un documento solamente para relatarles que creo que ahí lo grafico claramente. Cuando nos tocó ser ediles en la Junta Departamental y en julio del año 2017 le hacíamos un pedido de informes a la Presidencia de la República de los recursos que aportaba para el departamento, que había aportado en el año anterior, y que nos contestaba el doctor Toma. Lo tengo subrayado acá, después se lo puedo pasar. El 24 de agosto del año 2016 hubo una emergencia climática en 33. La OPP adelantó 20 millones de pesos. Hoy estamos frente a una pandemia, a una crisis sanitaria que se ha tornado social y económica, y el gobierno, el nuevo gobierno multicolor, no ha dado un solo peso extra a ninguna intendencia, no solo a la de 33, a ninguna intendencia. Y eso claramente muestra la sensibilidad del gobierno del Frente Amplio. Lo que quiero decir es que sin duda, será mucho mejor para todos los compatriotas que viven en todo el territorio votar intendencias y municipios del Frente Amplio. La dejo por acá y les mando un abrazo enorme. Y bueno, como lo dijo Tabaré, al final esa fruta cayó al lado del árbol. Bueno, buenas tardes o buenas nochecitas. Gracias a Tabaré, al compañero Tabaré, a los compañeros de Maldonado. Mi nombre es Mario Mota. Soy uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia por 33, en este 33 y en este Frente Amplio que lleva su programa único con 3 candidatos. Y de alguna manera rescato muchas de las cosas que Tabaré adelantaba, pero me quedo con algunas, como es el ir a buscar y convocar a la militancia. Convocar a la militancia para el acercamiento al vecino, para el acercamiento a las organizaciones sociales, en ese crecimiento que tiene que tener el Frente Amplio, en ese proceso democrático que debemos llegar de convivencia hacia el 2024, para retornar al gobierno nacional. Pero no podemos dejar de decirle a la gente lo que está por venir en estos 5 años. Como ya se han demostrado los recortes y se prevén los recortes en este presupuesto quinquenal que está por surgir, que ya demostró alguna pata con la LUX. Y eso hay que decírselo a la gente. Hay que salir a hablar, a contárselo, con todas las garantías que tenemos que tener por esta pandemia. Me refiero a los tapabocas, a los distanciamientos, pero no sin taparnos la boca. Entonces, convoco a la militancia toda, más allá de las diferencias que podamos tener, el Frente Amplio está por encima de esas diferencias, y la gente lo requiere. Requiere que nosotros le hablemos y le hagamos llegar nuestra verdad. Necesitamos gobiernos con gestiones seguras, transparentes y enfocados a un desarrollo del ser humano. Un desarrollo del ser humano que en estos 5 años, si no tenemos gobierno de cercanía, va a ser complejo. Ya lo estamos viendo. Lo decía José Luis, no se ha dado un solo dinero, no se previó una renta básica en estos 6, 7, 5 meses de pandemia. Por eso creo que la militancia es lo que tenemos que rescatar y salir a buscar. Convocar a todos los frente amplistas, a las organizaciones sociales, para ir en busca de ese encuentro con la gente, que es lo que nos va a fortalecer y nos va a volver a llegar al gobierno en el 2024. Muchas gracias a los compañeros, suerte y salud.
Bueno, un gusto. Buenas noches para todos y todas. Es un placer haber participado, haber escuchado a los diferentes compañeros y compañeras de Maldonado y bueno, estar en contacto una vez más con Tabaré, que no deja de seguir guiando y enseñando en esto del estar en comunicación con la población. Es mucho lo que tenemos que hacer, es mucho lo que debemos construir en este tiempo, producto de esta realidad que bueno, estas elecciones nacionales pasadas nos dejan en estos territorios. 33 con los índices más bajos o según como miremos esas gráficas en los lugares más altos de inequidad, debe afrontar de parte nuestra lo que hace a la candidatura, pero de todos los militantes que tenemos que salir a trillar nuestro territorio, el tener la cercanía con los vecinos y las vecinas. El empezar desde lo más profundo de nuestro territorio, el acercarnos a aquel que capaz que la información le puede ser más lenta en llegar, acercársela, dialogar con él, tomarnos nuestro tiempo para que en retomar un puerta a puerta como fue la campaña de noviembre, nos permita tener esa cercanía y ese contacto con todos y cada uno de los vecinos. El aliento y las banderas levantadas para todos y cada uno de los que salimos a hacer estas recorridas. El gracias enorme por lo que ustedes nos han construido y en nosotros estará el seguir levantando esa bandera, como decía, y defendiendo esos logros. Desde lo más base, es ahí donde debemos apuntar nosotros para dejar en esto de la cercanía, gobiernos departamentales que tengan ese diálogo y esa mirada hacia los vecinos que estos gobiernos departamentales de un partido nacional con esas características que bien esbozaba y nos planteaba Tabaré, son las realidades de nuestros territorios. Un gracias enorme y hasta la victoria. ¿Papo? Bueno, no sé, de parte nuestra, muchas gracias al compañero Tabaré Vázquez, a los compañeros de Maldonado, y estoy mirando ahí en la pared una foto de un gran compañero de Olver, con el cual coincidimos en varios plenarios nacionales en un tiempo en que Tabaré Vázquez era presidente del Frente Amplio. Todas estas cosas nos recuerdan mucha historia, esa historia que necesariamente en este momento que quizás tengamos que conseguir hacernos de una coma para seguir construyendo esta historia, escribiendo la historia de este país. Así que muchas gracias, un saludo enorme a todos ustedes, compañeros, y al compañero Tabaré Vázquez, y muchas gracias por estar. Quiero, en primer lugar, hacer un anuncio. Ustedes saben que estamos saliendo, recorriendo pueblo a pueblo, todo el territorio nacional, los días miércoles a las 18:30 con este sistema de trabajo. El próximo miércoles es 26 de agosto y es al otro día del día de los comités de base, que es el 25 de agosto, como todos sabemos. Y somos conscientes del enorme trabajo militante que tendrán que desarrollar en esta semana hasta el 25 de agosto las compañeras y los compañeros de los distintos comités de bases, donde además de la convivencia, del intercambio, de los cuidados que hay que tener por esta pandemia, sin duda, también preparando autoridades para los próximos
plenarios nacionales de nuestro Frente Amplio, donde las bases están representadas. Por lo tanto, el miércoles 26 no vamos a hacer esta reunión pueblo a pueblo, la vamos a retomar el otro miércoles, que es 2 de septiembre. 2 de septiembre vamos a retomar este tipo de reuniones porque sabemos que no le podemos exigir tanto a los compañeros y compañeras que trabajen a full hasta el 25 de agosto y además tengan tiempo para preparar estas reuniones que tienen que ser preparadas, pensadas, porque queremos hacer entre todos cosas muy serias. Hecho este anuncio, quiero agradecerles de corazón que me hayan permitido compartir con ustedes este tiempo, para mí muy valioso, poder escuchar a las compañeras y compañeros, ver el entusiasmo que hay, esto va aprendiendo, esto va caminando, hay mucho entusiasmo, y decirles a redoblar el esfuerzo que podemos, para que podamos también decir siempre cuando nos despidamos, hasta la próxima, hasta la victoria, siempre.